Pues, estuve muerto 8 minutos en un hospital público de Brasil, y lo que vi del otro lado no solo me salvó a mí, salvó a mi familia entera que estaba destruida en la favela. Mi nombre es Juan Carlos da Silva, y lo que voy a contarles cambió todo para siempre. Esta no es una historia bonita al principio. Es la verdad cruda de una familia completamente destruida en las favelas de Río de Janeiro, donde la muerte ronda cada esquina y la esperanza parece un lujo que no podemos pagar. Pero antes de hablarles de cómo la gracia de Dios entró a nuestra casa, necesito llevarlos a esa noche. La noche en que mi corazón se detuvo y oficialmente morí durante 8 minutos en el Hospital Municipal Salgado Filho. Esa noche todo empezó con sangre, gritos y la desesperación más profunda que un hombre puede sentir. Eran las 3:30 de la madrugada del 15 de marzo cuando escuché la puerta de zinc de nuestro barraco abrirse con violencia. Yo estaba tirado en el colchón sucio del piso, todavía medio drogado del crack que había fumado horas antes en el callejón detrás de la iglesia batista abandonada. Mi cabeza daba vueltas y mi boca sabía a ceniza y muerte. En ese momento no lo sabía, pero mi cuerpo ya estaba al límite. Mi corazón latía irregular, mi presión estaba por las nubes y cada vena de mi cuerpo gritaba por misericordia. Pero yo no escuchaba nada más que mi propia destrucción. Mateus entró como una sombra, mi hijo mayor de 17 años con los ojos inyectados en sangre y una mancha oscura en su camiseta blanca que en la penumbra parecía aceite, pero yo sabía que era sangre. ¿Sangre de quién? No quería ni preguntar. Llevaba meses trabajando para la facción del Comando Vermelho en nuestra comunidad de Cidade de Deus, vendiendo drogas, haciendo cobros, metiéndose cada vez más profundo en ese infierno que yo mismo le había mostrado con mi ejemplo de perdedor y drogadicto. Ana Paula, mi esposa, se despertó sobresaltada en el otro rincón donde dormía con nuestra hija Beatriz de apenas 5 años. Los otros 2 niños, Gabriela de 12 y Lucas de 9, se despertaron también con el ruido. Con esos ojos llenos de miedo que ningún niño debería tener, algo en mí explotó esa madrugada. No sé si fue la imagen de mi hijo con sangre en la ropa, o el llanto silencioso de Beatriz escondiéndose detrás de su madre, o simplemente que el demonio dentro de mí necesitaba descargar toda la rabia acumulada de años de fracaso. Me levanté tambaleándome, todavía mareado, y le grité a Mateus con una furia que venía desde lo más profundo de mi alma podrida. «Mira lo que te has convertido, desgraciado. Mira cómo estás destruyendo esta familia». La ironía era tan grande que hasta ahora me duele recordarlo. Yo, un adicto al crack que había robado hasta los últimos reales de mi propia madre para comprar drogas, estaba sermoneando a mi hijo sobre destrucción familiar. Mateus me miró con un odio tan puro que me heló la sangre. ¿Destruyendo la familia? ¿Tú, Pai? ¿Tú me vas a hablar de destruir la familia? Su voz temblaba de rabia contenida. ¿Tú nos destruiste hace años? Yo al menos traigo dinero a esta casa de mierda. Yo al menos no me la paso tirado como un perro en la calle. Se acercó a mí con los puños cerrados, y por un segundo pensé que me iba a golpear. Yo quería que lo hiciera. Quería que alguien me castigara por todo lo que había hecho, por cada día que mis hijos pasaron hambre mientras yo gastaba el poco dinero que Ana Paula ganaba vendiendo agua en los semáforos. Ana Paula se metió entre nosotros dos, sus manos pequeñas y curtidas por el sol, tratando de separarnos. «¡Paren! ¡Por favor! ¡Paren! Los niños están mirando». Su voz estaba quebrada, desesperada. En ese momento escuchamos a mi madre, Dona María, salir de su pequeño cuarto al lado. Ella tenía 68 años, y el cuerpo destrozado por años de trabajo como empleada doméstica, pero aún así vivía con nosotros en ese barraco de 2 ambientes, con paredes de ladrillo a la vista y techo de fibrocemento, que en verano era un horno, y en invierno dejaba pasar la lluvia. La vi aparecer en la entrada con su camisón desteñido, agarrando su rosario con las manos temblorosas, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Empujé a Ana Paula sin querer en mi estado de furia ciega, y ella cayó contra la pared de ladrillos, golpeándose el hombro con un sonido seco que me atravesó como una puñalada. Gabriela y Lucas gritaron al mismo tiempo,
y Beatriz comenzó a llorar descontroladamente. Mateus me agarró del cuello de la camiseta rota y me empujó hacia atrás. Afuera se escucharon disparos, ráfagas de AK-47, que retumbaban en los callejones estrechos de la favela. Era otra guerra entre facciones, otra noche normal en el infierno donde vivíamos, pero adentro de nuestro barraco teníamos nuestra propia guerra. Entonces mi madre hizo algo que nunca olvidaré. Se tiró de rodillas en el piso de cemento irregular, levantó sus manos arrugadas hacia el techo lleno de manchas de humedad y gritó con una voz que no parecía de este mundo: «Señor, si existes, si realmente estás ahí arriba, salva a esta familia ahora. No puedo más. No puedo ver cómo se destruyen. Haz algo, Dios, por favor». Su llanto era desgarrador. Era el llanto de una mujer que había visto a su familia desmoronarse pedazo por pedazo y ya no le quedaban fuerzas para seguir. Fue en ese preciso instante que sentí el dolor, no un dolor normal, sino algo que me atravesó el pecho como si alguien me hubiera clavado un cuchillo ardiendo directamente en el corazón. Mi brazo izquierdo se entumió completamente y una presión terrible comenzó a aplastarme el pecho como si un elefante se hubiera sentado encima de mí. Mis piernas dejaron de responderme y caí de rodillas frente a mi madre. Lo último que recuerdo antes de caer completamente al piso fue ver sus ojos llenos de horror y escuchar a Ana Paula gritar mi nombre con una desesperación que todavía me persigue en sueños. Lo que pasó después me lo contaron luego, porque yo ya no estaba consciente. Ana Paula me sacudía gritando que despertara mientras Mateus, olvidando toda la rabia de segundos antes, corría descalzo por los callejones buscando ayuda. Los disparos afuera continuaban y la gente se escondía en sus casas. Tuvo que tocar 5 puertas diferentes antes de que alguien le prestara un celular para llamar al SAMU, el Servicio de Emergencias Médicas de Brasil. Gabriela y Lucas estaban paralizados de miedo, viendo mi cuerpo tirado e inmóvil, mientras Beatriz se aferraba al cuello de Dona María, llorando sin parar. La ambulancia tardó 47 minutos en llegar. 47 minutos eternos donde Ana Paula me hacía respiración boca a boca sin saber si lo estaba haciendo bien, donde mi madre rezaba el Ave María una y otra vez, como si las palabras pudieran traerme de vuelta, donde mis hijos veían a su padre agonizando en el piso sucio de ese barraco miserable. Cuando finalmente escucharon la sirena acercándose, Ana Paula salió corriendo a la calle principal, agitando los brazos desesperadamente. Los paramédicos entraron con una camilla oxidada y equipo viejo, me cargaron y corrieron de vuelta a la ambulancia mientras las balas silbaban en la distancia. El Hospital Municipal Salgado Filho estaba colapsado como siempre. Pasillos llenos de camillas, gente gritando, olor a desinfectante mezclado con sangre y desesperación. Los médicos hicieron lo que pudieron con lo poco que tenían. Me conectaron a un monitor cardíaco que pitaba erráticamente. Me pusieron oxígeno, inyectaron medicamentos directamente en mis venas. Ana Paula, Mateus y mi madre llegaron 20 minutos después en un taxi compartido que tuvo que pagar un vecino porque no teníamos ni para el pasaje. Y entonces mi corazón se detuvo. El monitor hizo ese sonido largo y continuo que todos conocemos de las películas, pero que en la vida real es 1000 veces más aterrador. Los médicos gritaron códigos que mi familia no entendía y comenzaron las compresiones torácicas, los electrochoques, la adrenalina inyectada directamente al corazón. Ana Paula se derrumbó en los brazos de Mateus llorando que no me dejara, que pensara en los niños, que regresara. Mi madre solo repetía una oración antigua que su abuela le había enseñado décadas atrás. 8 minutos oficialmente muerto, según el registro médico. 8 minutos donde los doctores lucharon contra la muerte con equipos precarios y voluntad inquebrantable. 8 minutos donde mi familia pensó que me habían perdido para siempre. 8 minutos que para mí fueron una eternidad en otro lugar, un lugar que cambiaría todo. Pero esa parte viene después. Por ahora solo necesitan entender esto. Yo era un hombre completamente perdido, destruido por las drogas, destruyendo a mi familia,
viviendo en el lugar más oscuro que pueden imaginar, y mi corazón literalmente se rindió esa madrugada. No había esperanza médica, no había esperanza humana. Solo quedaba un milagro. Y hermanos, lo que pasó en esos 8 minutos del otro lado es la razón por la que hoy puedo decir con todo mi ser que acepté a Cristo y Él transformó todo. Para entender cómo llegué a ese piso de hospital con el corazón detenido, necesito llevarlos años atrás, cuando todavía existía algo de esperanza en mi vida. Yo no siempre fui este hombre destruido y adicto que casi mata a su propia familia con su presencia. Hubo un tiempo en que Juan Carlos da Silva era un hombre de bien, un trabajador honesto que se levantaba antes del amanecer para construir los edificios de lujo en Barra da Tijuca y Leblon, esos rascacielos donde viven los ricos mientras nosotros en la favela apenas sobrevivimos. Conocí a Ana Paula cuando ella tenía 19 años y yo 22 en una fiesta de forró en La Lapa. Ella era la mujer más hermosa que había visto en mi vida, con esos ojos color miel que brillaban cuando sonreía y una alegría natural que iluminaba cualquier lugar. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla, en la iglesia de São Sebastião, con mi madre llorando de felicidad y los amigos celebrando en la calle con cerveza y música hasta la madrugada. Los primeros años fueron difíciles pero llevaderos. Yo trabajaba como peón de construcción para la empresa constructora Andrade, ganando 2 salarios mínimos al mes que apenas alcanzaban, pero nos permitían comer todos los días y pagar el alquiler de un cuarto en Cidade de Deus. Ana Paula quedó embarazada de Mateus a los 6 meses de casados, y yo recuerdo haber llorado de emoción cuando lo sostuve por primera vez en el hospital Maternidade Municipal. Era tan pequeño, tan perfecto, y yo le prometí frente a Dios que sería el mejor padre del mundo, que él nunca pasaría las necesidades que yo pasé de niño. Promesas que después rompería de la manera más brutal posible. Vinieron Gabriela 2 años después, Lucas al año siguiente, y finalmente Beatriz cuando yo tenía 30 años. 4 bocas que alimentar con un salario que cada vez rendía menos mientras la inflación subía y el costo de la comida se volvía un lujo. Ana Paula hacía milagros con frijoles, arroz y algún pollo cuando había suerte. Mi madre, Dona María, que ya estaba jubilada pero con una pensión miserable de apenas un salario mínimo, nos ayudaba como podía y cuidaba a los niños mientras nosotros trabajábamos. Ella vivía en un barraco propio que había comprado con años de ahorro, apenas 20 metros cuadrados, con un cuarto, una cocina diminuta y un baño compartido con 2 familias más. Pero era suyo, pagado con el sudor de décadas limpiando las casas de las madames en Ipanema y Copacabana. Todo se desmoronó un martes de octubre del 2019. Estábamos construyendo el piso 23 de un edificio residencial en Barra, cuando el andamio donde yo trabajaba se soltó. No hubo advertencia, no hubo tiempo de reaccionar, solo el sonido metálico del cable reventándose y la sensación de caer. Caí 4 metros hasta el piso de concreto del nivel inferior y mi espalda recibió todo el impacto. El dolor fue tan intenso que no pude ni gritar. Mis compañeros de trabajo gritaron por ayuda y me llevaron al Hospital Municipal Lourenço Jorge en una camioneta de la obra porque la ambulancia tardaba demasiado. Pasé 3 días internado con fisuras en 2 vértebras lumbares y una contusión severa en la columna. Los médicos me dieron medicamentos para el dolor y me dijeron que necesitaba reposo absoluto por 3 meses. 3 meses sin trabajar en Brasil, para gente como nosotros, es una sentencia de muerte lenta. La empresa constructora me pagó apenas el primer mes de licencia médica, y después me despidieron alegando que yo había violado protocolos de seguridad, una mentira absoluta, para no pagar indemnización.
Traté de pelear legalmente, pero los abogados cobraban honorarios que jamás podría pagar, y los abogados gratuitos del gobierno tenían listas de espera de años. Me quedé en casa con un dolor constante en la espalda, que me hacía llorar cada vez que intentaba moverme, viendo a Ana Paula salir cada mañana a vender agua mineral, dulces y cigarrillos sueltos en los semáforos de la Avenida Brasil, bajo el sol infernal de Río que derrite el asfalto. Ella salía a las 6 de la mañana con una bolsa térmica llena de hielo y no regresaba hasta las 7 de la noche, con las piernas hinchadas y la cara quemada por el sol, trayendo apenas 30 o 40 reales después de 12 horas de trabajo. Mis hijos comían una vez al día, a veces solo arroz con huevo frito. Mateus tenía 11 años y ya había dejado de ser niño. Sus ojos mostraban esa dureza prematura que desarrollan los chicos de favela cuando entienden que la vida no les va a regalar nada. Gabriela cuidaba a sus hermanos menores mientras Ana Paula y yo no estábamos, una niña de 9 años haciendo el trabajo de madre. El dolor en mi espalda era insoportable y los remedios que me habían recetado se terminaron. No teníamos dinero para comprar más, y las filas en los puestos de salud pública eran de 5 o 6 horas para conseguir una receta. Un vecino del barraco de al lado, un tipo llamado C. Carlos, que todos sabían que andaba en cosas turbias, me ofreció un trago de cachaza una tarde que me vio retorciéndome de dolor en la entrada de mi casa. «Toma, mano, esto te van a ayudar a olvidar por un rato», me dijo con una sonrisa que ahora sé que era la sonrisa del diablo. Y tenía razón. Ese primer trago de aguardiente barato quemó mi garganta, pero adormeció el dolor por unas horas. Empecé a beber todos los días. Primero solo por las tardes, después desde la mañana. El alcohol se convirtió en mi único amigo, mi único escape de la realidad miserable que era mi vida. Ana Paula me rogaba que parara. Me decía que estábamos gastando lo poco que teníamos en mi vicio, pero yo no podía parar. El dolor físico se había mezclado con un dolor emocional mucho peor, la vergüenza de ser un inútil, un fracasado, que no podía mantener a su familia, un padre que veía a sus hijos con hambre y no podía hacer nada. Mi madre venía a visitarnos y me encontraba borracho a media tarde y sus ojos se llenaban de lágrimas de decepción. Ella rezaba frente a su imagen de Nosa Señora Aparecida, que había traído de Aparecida do Norte décadas atrás, una estatua de cerámica pequeña, pero que para ella era lo más sagrado del mundo, pidiéndole a la Virgen que me salvara de la destrucción. Pero yo solo me hundía más. C. Carlos me introdujo al crack un año después. «Prueba esto, Irmão. Esto sí que te va a hacer olvidar todos los problemas», me dijo una noche detrás de la iglesia abandonada, donde se juntaban los adictos. La primera vez que fumé esa piedra maldita, sentí que todos mis problemas desaparecían, que flotaba por encima de la miseria, que era invencible. Esa sensación duró 20 minutos. Después vino el bajón más horrible que había experimentado en mi vida, una depresión tan profunda que quería morirme. Y solo había una forma de salir de ese infierno: fumar más, y más, y más. Empecé a robar cosas de mi propia casa para vender. La licuadora vieja que Ana Paula había recibido de regalo de bodas, las zapatillas de Mateus que apenas tenían 2 meses, el ventilador que nos salvaba del calor del verano. Ana Paula lloraba cada vez que descubría algo faltante, pero ya no me enfrentaba porque yo me ponía violento. Le grité cosas horribles, la llamé inútil, le eché la culpa de nuestra pobreza. Mateus me veía con un odio que crecía cada día. Un hijo de 13 años odiando a su propio padre, y yo no podía culparlo. Mi madre guardaba sus pocos ahorros en una lata de galletas, María escondida debajo de su colchón. Eran 500 reales que había juntado centavo por centavo durante meses para comprarse un par de anteojos porque ya casi no veía. Un martes por la tarde, cuando ella había ido a la iglesia, entré a su barraco y robé ese dinero. Todo, hasta el último real. Lo gasté en crack esa misma noche. Cuando Dona María descubrió el robo, se sentó en su cama y lloró en silencio durante horas. No me gritó, no me maldijo, solo lloró,
y ese silencio fue peor que cualquier insulto. Mientras yo me destruía, Mateus crecía rápido en ese ambiente tóxico. A los 15 años empezó a faltar a la escuela. A los 16 lo vi por primera vez hablando con los muchachos del tráfico en la boca de fumo de la esquina. A los 17 ya estaba trabajando para ellos, primero como oleiro vigilando la policía, después vendiendo drogas directamente. Traía dinero a casa, billetes de 50 y 100 reales que ponía en la mesa, sin decir de dónde venían. Ana Paula lloraba y le rogaba que dejara esa vida, pero él le respondía: ¿prefieres que comamos o que sea santo? Y tenía razón en cierta forma perversa. Él estaba alimentando a la familia mientras su padre se drogaba en las esquinas. Las niñas crecían entre balaceras y gritos. Gabriela desarrolló ansiedad y se arrancaba las pestañas cuando estaba nerviosa. Lucas dejó de hablar casi por completo. Se volvió un niño silencioso que se escondía debajo de la cama cada vez que escuchaba disparos. Beatriz, la pequeña, tenía pesadillas todas las noches y se despertaba gritando. Dormíamos todos en el mismo cuarto, los 6 en colchones tirados en el piso, porque habíamos vendido las camas para comprar comida. El barraco olía a humedad, a desesperación, a familia destruida. Mi madre seguía rezando. Cada mañana, cada tarde, cada noche, se arrodillaba frente a Nosa Señora Aparecida con su rosario de cuentas gastadas y rezaba por nosotros. Sus rodillas sangraban del piso áspero, pero ella no paraba. Dios va a hacer un milagro, decía. Sé que Dios va a salvar a esta familia. Pero los meses pasaban y todo empeoraba. Yo ya no era un padre ni un esposo. Era un fantasma que vagaba entre la casa y los callejones donde compraba drogas. Había perdido 25 kilos. Mis dientes se caían. Mis ojos estaban hundidos. Ana Paula había envejecido 10 años en 2. Sus manos estaban permanentemente agrietadas del trabajo en la calle y su mirada había perdido ese brillo que me enamoró. Llegó un punto donde ya ni siquiera reconocía mi propio reflejo. ¿Quién era este monstruo que había destruido todo lo que tocaba? ¿Dónde estaba el Juan Carlos que prometió ser buen padre, buen esposo, buen hijo? Estaba muerto y enterrado bajo años de adicción, fracaso y vergüenza. Y lo peor es que ya no me importaba. Solo quería la siguiente piedra de crack, el siguiente trago, el siguiente momento de olvido. Así vivimos por años. Así llegamos a esa madrugada fatal donde Mateus entró con sangre en la camisa y mi corazón finalmente se rindió. Una familia completamente perdida en las favelas de Río de Janeiro, sin esperanza, sin futuro, sin nada. Solo quedaba esperar la muerte. Pero Dios, hermanos, Dios tenía otros planes. Y esos planes estaban a punto de manifestarse de la forma más sobrenatural que jamás imaginé. Esa noche del 15 de marzo empezó como tantas otras noches malditas en nuestra favela. Yo había salido del barraco alrededor de las 9 de la noche, después de discutir con Ana Paula, porque no quedaba comida para la cena, y Beatriz lloraba de hambre. No soportaba ver a mi hija de 5 años con esos ojos suplicantes, pidiendo aunque fuera un pedazo de pan. No soportaba la mirada de decepción de mi esposa, ni los ojos llenos de odio de Mateus, ni las lágrimas silenciosas de Gabriela, que ya sabía que su padre era un inútil. Así que hice lo que siempre hacía: escapar. Salí dando un portazo mientras Ana Paula gritaba mi nombre y me fui directo al callejón detrás de la iglesia batista, abandonada donde se juntaban los adictos. Carlos estaba ahí con otros 3 tipos que yo conocía de vista, todos con esa misma mirada perdida y desesperada que debe tener mi rostro. Compré 2 piedras de crack con los últimos 15 reales que me quedaban. Dinero que Ana Paula había ganado vendiendo agua en los semáforos durante 12 horas bajo el sol. Dinero que debía haber comprado arroz y frijoles para mis hijos. Pero mi cerebro ya no razonaba así. Mi cerebro solo gritaba una cosa: necesito fumar, necesito olvidar, necesito desaparecer, aunque sea por unos minutos de esta realidad insoportable. Fumé esas 2 piedras sentado en el piso sucio del callejón, con la espalda apoyada contra la pared, llena de grafitis de las facciones del narcotráfico. La primera calada
Me llevó a ese lugar falso de euforia, donde todos los problemas desaparecen y el mundo se vuelve brillante y perfecto por 20 minutos miserables. Me sentí poderoso, invencible, como si pudiera solucionar todos los problemas de mi familia con solo levantarme. Pero era mentira. Todo era mentira. La segunda piedra apenas me dio un efecto menor porque mi cuerpo ya estaba tan saturado de porquería que necesitaba cada vez más para sentir algo. Y después vino el bajón brutal, esa depresión química que te hace querer morirte ahí mismo. Me quedé tirado en ese callejón durante horas, viendo pasar las ratas entre la basura acumulada, escuchando la música que salía de los bares cercanos mezclada con los gritos de borrachos y las risas de prostitutas en la esquina. A lo lejos se escuchaban disparos esporádicos, el soundtrack constante de Cidade de Deus. Alguien estaba ajustando cuentas, alguien estaba muriendo, mientras yo estaba ahí tirado, sintiéndome yo también muerto por dentro. Mi corazón latía irregular, demasiado rápido y después demasiado lento. Sentía una presión extraña en el pecho, pero la ignoré como había ignorado todas las señales de mi cuerpo durante años. Volví al barraco pasada la 1 de la madrugada. La puerta de zinc estaba cerrada con el candado por dentro, y tuve que golpear varias veces antes de que Ana Paula abriera. No me dijo nada, ni siquiera me miró. Solo se hizo a un lado para dejarme entrar y volvió a acostarse junto a Beatriz, que dormía en el colchón del suelo. Gabriela y Lucas también dormían en otro colchón, abrazados entre sí, como siempre lo hacían porque se daban valor mutuamente. Mi madre estaba en su cuarto al lado, probablemente despierta rezando como hacía cada noche, pidiendo un milagro que yo no merecía. Me tiré en mi colchón sucio sin siquiera quitarme los zapatos rotos. Mi cabeza daba vueltas y mi boca sabía químicos y muerte. Cerré los ojos tratando de dormir, pero las imágenes no me dejaban. Beatriz llorando de hambre, Ana Paula con las manos agrietadas vendiendo agua bajo el sol, Mateus con su mirada llena de desprecio, Gabriela arrancándose las pestañas de pura ansiedad, Lucas escondiéndose debajo de la cama cada vez que sonaba un disparo. Yo había hecho esto. Yo había convertido a mi familia en esto, y no sabía cómo detenerlo, porque estaba atrapado en un círculo vicioso del que no podía salir. Debe haber pasado media hora, quizás 1 hora, cuando escuché que alguien manipulaba la puerta de zinc. Pensé que era algún ladrón o algún drogado como yo, buscando qué robar, aunque en nuestro barraco no quedaba nada de valor. Pero después escuché la puerta abrirse de golpe y reconocí los pasos. Eran los pasos de Mateus. Los conocía bien, porque durante 17 años había sido su padre, aunque hacía mucho tiempo que había dejado de actuar como tal. Me incorporé en el colchón, todavía mareado, y lo vi entrar. La luz de la luna llena que entraba por la ventana sin vidrio iluminaba su figura. Vestía una camiseta blanca que ahora tenía una mancha oscura enorme en el costado derecho. En la penumbra parecía una sombra, pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi claramente que era sangre. Sangre fresca que aún no se había secado completamente. Sus ojos estaban inyectados en rojo, no solo por las drogas, sino por algo más profundo. Miedo, adrenalina, quizás el peso de haber hecho algo irreversible. No preguntó si estábamos despiertos. No saludó, solo fue directo hacia el rincón donde guardábamos lo poco que teníamos y empezó a buscar algo entre las bolsas de plástico. Ana Paula se despertó sobresaltada con el ruido. La vi incorporarse rápidamente y poner su cuerpo entre Beatriz y cualquier peligro potencial. Ese instinto maternal que nunca la abandonaba sin importar cuán destruida estuviera. Gabriela y Lucas también se despertaron, y vi sus ojitos brillar en la oscuridad, llenos de ese miedo constante que los acompañaba. Beatriz se despertó y comenzó a gemir dormida, ese sonido que hacía cada vez que tenía pesadillas, y algo dentro de mí se rompió definitivamente esa madrugada. Me levanté del colchón tambaleándome, todavía con los efectos del crack en mi sistema, y caminé hacia Mateus. No sé qué esperaba lograr, no sé qué palabras pensaba decir.
Solo sé que ver a mi hijo con sangre en la ropa, probablemente la sangre de alguien que había herido o matado en nombre del narcotráfico, fue como verme en un espejo del futuro, como ver el monstruo en el que yo lo había convertido con mi ejemplo de mierda. Y explotó toda la rabia, toda la culpa, todo el odio hacia mí mismo que se transformó en furia hacia él. Mira lo que te has convertido, desgraciado. Le grité con una voz que venía desde lo más profundo de mi alma podrida. Mira cómo estás destruyendo esta familia. ¿Llegas a las 3 de la mañana con sangre en la ropa como si fueras el dueño del mundo? Vas a terminar muerto en un callejón, como todos esos imbéciles que trabajan para el tráfico. Mis palabras salían atropelladas, sin control, llenas de una hipocresía tan grande que hasta yo mismo me daba asco mientras hablaba, porque ¿quién era yo para hablar de destruir familias? ¿Quién era yo para juzgar a alguien cuando yo mismo había robado hasta a mi propia madre para comprar drogas? Mateus se giró hacia mí y en sus ojos vi un odio tan puro, tan cristalino, que me heló la sangre. Se acercó con los puños cerrados y por un momento pensé que me iba a golpear ahí mismo frente a sus hermanos. ¿Destruyendo la familia? ¿Tú, Pai? ¿Tú me vas a hablar de destruir la familia? Su voz temblaba de rabia contenida durante años. Tú nos destruiste hace años, carajo. Cada día que te la pasas tirado en las calles fumando esa mierda. Cada día que mamá sale a trabajar 12 horas para que tú gastes todo en drogas. Yo al menos traigo dinero a esta casa de mierda. Yo al menos doy de comer a mis hermanos mientras tú te pudres vivo. Sus palabras me atravesaron como puñales, y lo peor es que cada una era verdad. Cada acusación era un espejo de mi fracaso como padre, como esposo, como ser humano. Pero mi orgullo herido y mi cerebro saturado de químicos no me dejaron aceptar la verdad. En vez de eso, me acerqué más a él con los puños cerrados también. No me hables así, carajo. Todavía soy tu padre, todavía... Mi voz se quebró porque ni yo mismo me creía esas palabras. ¿Padre? ¿Qué clase de padre era yo? Ana Paula se metió entre nosotros dos con esas manos pequeñas y curtidas por el sol, tratando de separarnos. ¡Paren! ¡Por favor, paren! Los niños están mirando. ¡Paren! ¡Por el amor de Dios! Su voz estaba quebrada, desesperada. Era el grito de una mujer que había aguantado demasiado durante demasiado tiempo. Pero yo estaba ciego de rabia, de frustración, de odio hacia mí mismo que necesitaba descargar en alguien. La empujé sin pensar, solo queriendo quitarla de mi camino para poder enfrentar a Mateus. El empujón fue más fuerte de lo que pretendía. Ana Paula perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, su espalda golpeando contra la pared de ladrillos a la vista con un sonido seco, horrible, que resonó en el silencio tenso del barraco. Escuché su grito de dolor y vi cómo se agarraba el hombro derecho que había recibido todo el impacto. Gabriela y Lucas gritaron al mismo tiempo, ¡Mamá! Y Beatriz comenzó a llorar descontroladamente con esos sollozos profundos que parten el alma. Mateus me agarró del cuello de la camiseta rota y me empujó hacia atrás con una fuerza que no sabía que tenía. Yo caí sentado en el colchón sucio y él se quedó parado frente a mí con los puños cerrados, temblando de rabia contenida. Afuera se escucharon disparos, ráfagas largas de AK-47 que retumbaban en los callejones de la favela. Otra guerra entre facciones, el Comando Vermelho contra alguna facción rival. Gritos en la distancia, gente corriendo, el sonido de motos acelerando. Era el infierno afuera y el infierno adentro. Y entonces mi madre apareció. Dona María salió de su cuarto con ese camisón desteñido que tenía desde hace años, agarrando su rosario con las manos temblorosas. Sus pies descalzos apenas hacían ruido en el piso de cemento irregular. Tenía 68 años y parecía de 80 por el sufrimiento acumulado. Sus ojos, esos ojos que me habían visto nacer y crecer, estaban llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas arrugadas. Miró la escena, Ana Paula en el suelo, agarrándose el hombro, yo tirado en el colchón como el fracasado que era, Mateus con sangre en la ropa y los puños cerrados, los niños llorando aterrorizados en el rincón, y mi madre hizo algo que nunca había hecho en toda su vida.
Se tiró de rodillas en el piso de cemento irregular, sin importarle el dolor en sus rodillas desgastadas por décadas de trabajo duro. Levantó sus manos arrugadas y curtidas hacia el techo lleno de manchas de humedad y moho, y gritó con una voz que no parecía de este mundo: «Señor, si existes, si realmente estás ahí arriba mirando esta desgracia, salva a esta familia ahora. Te lo suplico, no puedo más, no puedo ver cómo se destrozan. Haz algo, Dios, por favor. Lo que sea, mándanos un milagro o llévame a mí, pero no dejes que esta familia se destruya completamente». Su llanto era desgarrador, profundo. Era el llanto de una mujer que había rezado durante años sin verle respuesta y que ahora estaba poniendo todo en una última súplica desesperada. Sus lágrimas caían al piso formando pequeños charcos y sus hombros temblaban violentamente. Había visto a mi madre llorar antes, muchas veces, pero nunca así. Nunca con esta intensidad, con esta desesperación total. Y fue en ese preciso instante, mientras veía a mi madre de rodillas suplicándole a un Dios que yo no creía que existiera, que sentí el dolor. No un dolor normal. Fue como si alguien hubiera clavado un cuchillo ardiendo directamente en mi pecho y lo estuviera retorciendo lentamente. Mi brazo izquierdo se entumió completamente. Perdí toda sensación en los dedos. Una presión terrible, aplastante, comenzó a cerrar mi pecho como si un gigante invisible hubiera puesto su mano sobre mi corazón y lo estuviera estrujando sin piedad. Traté de gritar, pero no me salió la voz. Mis piernas dejaron de responderme y caí de rodillas frente a mi madre, nuestros rostros a centímetros de distancia. Vi sus ojos, llenos de horror, transformarse en pánico absoluto cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. «João, João, hijo». Su voz sonaba lejana, aunque estaba justo frente a mí. El mundo comenzó a dar vueltas y una oscuridad espesa empezó a invadir los bordes de mi visión. Lo último que recuerdo, antes de caer completamente al piso, fue ver sus manos tratando de agarrarme y escuchar a Ana Paula gritar mi nombre con una desesperación que me atravesó hasta lo más profundo del alma. Mi corazón había decidido rendirse. Después de años de abuso, de drogas, de alcohol, de estrés constante, finalmente dijo basta. Y mientras caía en esa oscuridad, mi último pensamiento coherente fue: me lo merezco. Me merezco morir así, rodeado de la familia que destruí, en el piso sucio de este barraco miserable. Pero Dios, hermanos, Dios tenía otros planes, porque esa oración desesperada de mi madre había sido escuchada, y lo que pasaría en las próximas horas cambiaría todo para siempre. No sé cuánto tiempo pasó entre el momento en que caí al piso de nuestro barraco y cuando desperté en esa camilla del Hospital Municipal Salgado Filho. El tiempo dejó de existir. Lo que sí sé es que lo que viví durante esos 8 minutos oficialmente muerto fue más real que cualquier cosa que había experimentado en mis 42 años de vida. Y hermanos, lo que voy a contarles ahora no es producto de mi imaginación ni de las drogas en mi sistema. Fue un encuentro sobrenatural que transformó todo. Los médicos me lo explicaron después. Mi corazón se detuvo completamente a las 4:17 de la madrugada, según el registro del monitor cardíaco. El electrocardiograma mostró esa línea plana terrible que significa muerte. Comenzaron las compresiones torácicas inmediatamente. El doctor Enrique Silva y la enfermera Carla empujando mi pecho con fuerza, tratando de hacer que mi corazón volviera a latir. Me inyectaron adrenalina directamente al corazón. Usaron el desfibrilador 2 veces con esas descargas eléctricas que hacen que el cuerpo salte de la camilla, pero nada funcionaba. Mi corazón no respondía. Oficialmente estaba muerto, pero yo no estaba muerto. O al menos no de la forma que todos entienden la muerte, porque en el momento exacto en que mi corazón dejó de latir, yo seguía consciente, más consciente que nunca en mi vida. De repente me encontré flotando cerca del techo de esa sala de emergencias del hospital. Podía verlo todo con una claridad absoluta. Mi cuerpo tirado en la camilla, la boca abierta, los ojos cerrados, la piel con un tono grisáceo horrible.
El doctor Silva sudando mientras hacía las compresiones, contando en voz alta, 1, 2, 3, 4. La enfermera Carla preparando otra dosis de medicamento con las manos temblorosas. Podía ver cada detalle. Las manchas de sangre en el piso de otras emergencias de esa noche, el monitor con la línea plana emitiendo ese sonido continuo y terrible, las luces fluorescentes parpadeando en el techo. Pero lo más impactante era ver a mi familia en el pasillo. Ana Paula estaba de rodillas en el piso sucio del hospital, con las manos juntas en oración y lágrimas corriendo por su rostro. Sus labios se movían repitiendo una y otra vez, «No me lo quites. Dios, por favor, no me lo quites. Él puede cambiar. Dale otra oportunidad». Mateus estaba parado detrás de ella con la camiseta todavía manchada de sangre, sus puños cerrados y su mandíbula apretada, tratando de no llorar. Pero las lágrimas se escapaban de todas formas. Mi madre Dona María tenía su rosario entre las manos y rezaba con los ojos cerrados, sus labios susurrando el Ave María tan rápido que apenas se podía distinguir las palabras. Y algo en esa escena me destrozó el alma de una forma que las drogas nunca habían logrado. Ellos me amaban, a pesar de todo lo que les había hecho. A pesar de haberlos destruido, todavía me amaban y no querían que muriera. Traté de gritarles que estaba ahí, que podía verlos, que no lloraran, pero no tenía voz, no tenía cuerpo. Era solo conciencia pura flotando sobre la escena más dolorosa de mi existencia. Y entonces sentí algo, una presencia detrás de mí. No era algo que pudiera ver con ojos físicos, porque ya no los tenía, pero era tan real y tangible como cualquier cosa física. Era una presencia llena de amor, pero también de poder absoluto, y me llamaba sin palabras. Solo sentía que necesitaba voltear, que necesitaba ir hacia esa presencia. Y en el momento en que giré mi atención hacia esa presencia, todo cambió. El hospital desapareció, mi familia desapareció. De repente estaba siendo jalado hacia arriba a una velocidad imposible, pero sin sensación de movimiento brusco. Era como si el espacio mismo se doblara y me llevara. Entré en lo que solo puedo describir como un túnel de luz dorada, pero no era luz como la conocemos. Era luz viva, pulsante, llena de amor y paz. Mientras pasaba por ese túnel, sentí como si décadas de dolor, culpa y vergüenza fueran arrancados de mi ser capa por capa. Cada mentira que había dicho, cada vez que había lastimado a mi familia, cada piedra de crack que había fumado, cada real que había robado, todo eso era limpiado mientras subía por ese túnel. Lloré sin tener ojos físicos para llorar. Era un llanto del alma, profundo y liberador, y a medida que subía, comencé a escuchar música. No era música hecha con instrumentos, era como si el universo mismo estuviera cantando, voces que armonizaban en idiomas que no conocía, pero que de alguna forma entendía, melodías que tocaban directamente el corazón sin pasar por los oídos. Era la cosa más hermosa que había experimentado jamás, y me hacía querer llorar de alegría y de dolor al mismo tiempo. El túnel terminó y salí a un lugar que mi cerebro humano no puede describir adecuadamente con palabras. Era un espacio infinito, lleno de luz pura que no venía de ninguna fuente específica, sino que simplemente existía en todas partes. El suelo bajo mis pies, si es que tenía pies en ese momento, era firme, pero también parecía estar hecho de esa misma luz. Y la paz, hermanos, la paz que sentí en ese lugar era algo que va más allá de cualquier experiencia humana. Era como si toda ansiedad, todo miedo, toda preocupación que había cargado en mi vida simplemente no pudiera existir en ese espacio. Y entonces lo vi, a Jesús. No era una imagen de iglesia, no era una estatua de yeso pintada, era una persona real, de pie frente a mí a unos metros de distancia. Su rostro irradiaba amor de una forma tan intensa que debería haber sido cegadora, pero no lo era. Sus ojos, esos ojos que me miraban directamente al alma, contenían siglos de sabiduría, pero también una ternura infinita. Vestía una túnica blanca que brillaba con luz propia,
Y sus manos, esas manos que extendió hacia mí, tenían las marcas de los clavos, cicatrices perfectamente redondas en las muñecas que de alguna forma eran hermosas en vez de horribles. No podía moverme, no podía hablar, solo podía mirarlo mientras él se acercaba a mí con pasos lentos y deliberados. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, puso su mano derecha, esa mano marcada por los clavos, sobre mi pecho donde debería estar mi corazón, y sentí un calor que se extendió por todo mi ser, un calor que no quemaba sino que sanaba. Sanaba cada herida emocional, cada trauma, cada pedazo roto de mi alma destrozada. Y Juan Carlos dijo con una voz que era como trueno y susurro al mismo tiempo, que resonaba no en mis oídos, sino directamente en mi espíritu. Hijo mío, mira cuánto has sufrido, mira cuánto dolor has cargado solo. Y mientras hablaba, vi mi vida completa pasar frente a mí. Pero no era como dicen que pasa en las películas. No era una sucesión rápida de imágenes. Era revivir cada momento con perfecta claridad emocional. Vi a mi padre abandonándonos cuando yo tenía 7 años. Sentí otra vez ese dolor de niño preguntándose qué había hecho mal para que su papá se fuera. Vi a mi madre trabajando 3 empleos para alimentarnos, sus manos sangrando de tanto lavar pisos. Vi el día que conocí a Ana Paula, y sentí otra vez esa alegría pura del amor nuevo. Vi el nacimiento de Mateus y recordé esa promesa que le hice de ser mejor padre que el mío. Pero también vi mis fracasos. Vi cada vez que elegí las drogas sobre mi familia. Vi el rostro de Ana Paula cada vez que llegaba borracho y la decepción en sus ojos. Vi a Mateus siendo reclutado por el tráfico porque yo no fui el padre que necesitaba. Vi a mis hijos con hambre mientras yo gastaba dinero en crack. Vi el momento exacto en que robé el dinero de mi madre y su llanto silencioso después. Vi todo. Y debería haberme destruido de vergüenza. Pero Jesús mantuvo su mano en mi pecho, y ese calor no me dejaba caer en la desesperación. Todo eso ya lo sé, hijo, dijo con esa voz llena de compasión. He visto cada lágrima, cada momento de dolor, cada decisión equivocada, y aún así estoy aquí. Aún así te amo. Aún así tengo un plan para ti y para tu familia. Me miró con esos ojos que contenían el universo entero y vi en ellos algo que nunca había visto dirigido a mí. Amor incondicional. No importaban mis errores, no importaba cuántas veces había fallado. Él me amaba de todas formas. Y ese amor era tan puro, tan completo, que disolvió años de odio hacia mí mismo en un instante. Pero Señor, logré decir con voz quebrada, yo destruí todo. Mi familia está destrozada por mi culpa. Mateus está en el tráfico. Ana Paula sufre cada día. Mis hijos tienen miedo constantemente. Mi madre llora sin parar. ¿Cómo puedes amarme después de todo lo que hice? Las lágrimas, si es que eran lágrimas en ese lugar, corrían por mi rostro sin control. Jesús sonrió, y esa sonrisa contenía más amor del que yo creía posible. Juan, hijo mío, escúchame bien porque estas palabras son las que debes recordar cuando regreses. La gracia de Dios entra hoy a tu casa. No es el fin, es el inicio. Mi poder no se limita por tus errores. Yo restauro lo que está roto. Yo sano lo que está herido. Yo traigo vida donde solo hay muerte. Quitó su mano de mi pecho y con ambas manos tomó mi rostro con una ternura que me hizo llorar aún más fuerte. Regresa, João. Regresa y lleva mi paz a Ana Paula, a Mateus, a Gabriela, a Lucas, a la pequeña Beatriz, a tu madre que nunca dejó de rezar por ti. Yo restauro familias enteras. Tú solo necesitas aceptarme completamente, dejar que mi gracia trabaje a través de ti. Pero Señor, no soy fuerte, protesté. No puedo dejar las drogas solo. No puedo arreglar todo el daño que hice. Soy demasiado débil, demasiado roto. Mis palabras salían desesperadas porque sabía que era verdad. Yo solo no podía cambiar. No tienes que hacerlo solo, respondió con firmeza, pero con amor. Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.
pero necesito que regreses y digas sí. Necesito que aceptes a Cristo no solo con palabras, sino con todo tu ser. Deja que mi sacrificio en la cruz cubra cada error. Deja que mi sangre lave cada pecado. Deja que mi amor transforme tu familia. Sentí entonces que algo me jalaba hacia abajo, hacia atrás. Era momento de regresar, y una parte de mí no quería. Quería quedarme en ese lugar de paz perfecta, donde no existía el dolor ni la vergüenza. Pero Jesús puso nuevamente su mano en mi pecho y dijo las últimas palabras que escuché en ese lugar. Ve con mi bendición, hijo. Recuerda, la gracia ya entró a tu casa. Ahora camina en ella. Y con eso me encontré cayendo de regreso por ese túnel de luz, de regreso hacia mi cuerpo. El impacto fue brutal. De repente estaba de vuelta en ese cuerpo físico lleno de dolor. Sentí las manos del Dr. Silva presionando mi pecho con fuerza. Sentí la electricidad del desfibrilador quemando mi piel. Sentí el tubo de oxígeno en mi garganta. Pero más que todo, sentí mi corazón latir. Un latido fuerte y decidido. Y después otro. Y otro. El monitor que había estado emitiendo ese sonido plano terrible comenzó a pitar con ritmo irregular al principio, pero después más constante. Escuché gritos de los médicos. ¡Tenemos pulso! ¡Tenemos pulso! No lo puedo creer. Está de vuelta. El doctor Silva se echó hacia atrás con los ojos abiertos de par en par, respirando pesado por el esfuerzo de 8 minutos de compresiones. La enfermera Carla se cubrió la boca con las manos y vi lágrimas en sus ojos. Y yo, tirado en esa camilla del hospital público más pobre de Río de Janeiro, sabía que había sido testigo del milagro más grande que jamás existirá. La gracia de Dios restaurando lo que estaba muerto. Acepté a Cristo en ese momento, no con palabras bonitas ni con una oración formal. Lo acepté con cada célula de mi cuerpo que había vuelto a la vida, con cada latido de mi corazón que Él había reiniciado, con cada respiración que volvía a llenar mis pulmones. Y supe, con una certeza que va más allá de la fe, que mi familia nunca volvería a ser la misma. La gracia había entrado a nuestra casa. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo, manchado del Hospital Municipal Salgado Filho, las luces fluorescentes parpadeando y el rostro del doctor Enrique Silva mirándome como si hubiera visto un fantasma. Su boca estaba abierta y sus manos todavía temblaban del esfuerzo de 8 minutos tratando de revivirme. Você voltou, susurró en portugués con una mezcla de incredulidad y asombro. Você estaba morto, João. Oficialmente morto por 8 minutos. Esto no es médicamente posible. La enfermera Carla se persignó 3 veces seguidas murmurando, «Milagre, milagre, é un milagre de Deus». Pero yo no estaba pensando en la imposibilidad médica de lo que había pasado. Solo podía pensar en una cosa. Necesitaba ver a mi familia. Necesitaba decirles lo que había visto. Necesitaba pedirles perdón de rodillas y comenzar a arreglar lo que había destruido. Traté de incorporarme, pero el doctor me detuvo con firmeza. «Calma, calma. Você precisa ficar quieto. Su corazón acaba de reiniciarse. Necesitamos monitorearlo». Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no era el Juan Carlos débil y adicto que llegó moribundo a ese hospital. La gracia de Dios había entrado a mi vida y yo lo sabía con cada fibra de mi ser. «Doctor, por favor», le dije con voz ronca por el tubo que me habían puesto en la garganta. «Necesito ver a mi esposa. Necesito ver a mi familia ahora. Es urgente, yo». Debe haber visto algo en mis ojos. Algo diferente. Porque asintió lentamente y le hizo una señal a la enfermera para que fuera a buscarlos. Los minutos que esperé fueron eternos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, no por problemas médicos, sino por anticipación. ¿Me perdonarían? ¿Creerían lo que les iba a contar? ¿Podría realmente cambiar después de años, siendo un monstruo? Entonces vi a Ana Paula correr por el pasillo del hospital, sus chancletas haciendo ruido contra el piso de cemento, con Mateus detrás de ella y mi madre Dona María caminando lo más rápido que sus piernas ancianas le permitían. Ana Paula se detuvo en seco cuando me vio despierto, con los ojos abiertos y mirándola. Su rostro pasó por 1000 emociones en segundos.
shock, alivio, esperanza, miedo. Se cubrió la boca con ambas manos y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, curtidas por el sol y el sufrimiento. Ana Paula, ¿va? Mi voz se quebró al decir su nombre. Amor, acércate por favor. Ella caminó despacio hacia la camilla, como si temiera que yo fuera a desaparecer si se movía muy rápido. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, agarré su mano con la mía y sentí cómo temblaba. Perdóname. Las palabras salieron entre sollozos que no podía controlar. Perdóname por todo, por cada día que te hice sufrir, por cada real que gasté en drogas mientras tú trabajabas bajo el sol, por cada vez que te grité, que te empujé, que te hice sentir menos de lo que eres. Tú eres una mujer increíble y yo fui un monstruo que no te merecía. Ana Paula lloraba tan fuerte que su cuerpo entero temblaba. Juan, ¿qué pasó? Los doctores dijeron que estuviste muerto. ¿Qué te pasó? Su voz estaba llena de una esperanza frágil, como si tuviera miedo de creer que algo había cambiado realmente. Vi a Jesús. Dije mirándola directo a los ojos. Sé que suena loco. Sé que tengo un historial de decir cosas por las drogas. Pero esto fue real. Ana Paula, más real que cualquier cosa en mi vida. Estuve del otro lado, y Jesús me dijo que la gracia de Dios entra hoy a nuestra casa. Me dijo que regresara y llevará su paz a ustedes. Y yo voy a hacerlo, voy a cambiar, no sé cómo, no sé si seré fuerte suficiente, pero con la ayuda de Dios voy a ser el esposo que mereces y el padre que nuestros hijos necesitan. Mateus se acercó entonces, todavía con esa camiseta manchada de sangre que era testimonio de su propia destrucción. Sus ojos estaban rojos y su mandíbula apretada. Pai Hunuli, su voz sonaba diferente, vulnerable de una forma que no había escuchado en años. Yo también necesito cambiar. Esto que estoy haciendo, este camino que tomé, va a terminar con mi muerte, lo sé. He visto a demasiados amigos caer, pero no sé cómo salir. La facción no te deja salir así nomás. Su confesión me rompió el corazón, pero también me llenó de esperanza, porque era la primera vez que admitía que quería algo diferente. Mi madre se acercó con su rosario, todavía entre las manos, y puso su mano arrugada en mi mejilla. Meu filho, sussurrou em português. Eu sempre soube que Deus tinha plano. Nunca parei de rezar. Nunca perdi la fe. Sus lágrimas caían sobre mi rostro y eran lágrimas de gratitud pura. Mamãe, le dije tomando su mano, perdóname por robarte, por ser el peor hijo del mundo, por hacerte sufrir tanto. Ella negó con la cabeza y me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. Esa noche, cuando finalmente me dieron de alta del hospital contra el consejo médico porque no teníamos dinero para pagar más días de internación, regresamos todos juntos a nuestro barraco en Cidade de Deus. Eran las 8 de la mañana y el sol ya calentaba fuerte las calles de la favela. Caminamos despacio por los callejones estrechos, yo todavía débil pero decidido. Los vecinos nos miraban con curiosidad porque ya había corrido el rumor de que yo había muerto y resucitado. Doña Francisca, la vecina de al lado que vendía acarajé en la esquina, se persignó cuando me vio pasar. «¡É milagre mesmo!», murmuró. Cuando llegamos al barraco, reuní a toda la familia. Ana Paula trajo a Gabriela, Lucas y la pequeña Beatriz, que habían pasado la noche con una tía. Los niños me miraban con ojos grandes, sin saber si podían confiar en que las cosas habían cambiado. Y ahí, en ese piso de cemento donde había caído con un infarto la noche anterior, me arrodillé. Todos se arrodillaron conmigo, incluso Mateus, después de dudar un momento. «Vamos a orar», dije con voz firme. Era la primera vez en años que pronunciaba esas palabras. Mi madre comenzó a guiar el Padre Nuestro con voz quebrada de emoción y todos la seguimos. «Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre». Las voces de mis hijos mezclándose con las nuestras, Beatriz repitiendo las palabras que apenas entendía, Lucas con los ojos cerrados fuertemente, Gabriela llorando mientras oraba. Fue el momento más hermoso y más doloroso de mi vida porque me di cuenta de todo lo que habíamos perdido y todo lo que podíamos recuperar.
Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. El síndrome de abstinencia del crack golpeó con fuerza brutal. Temblaba incontrolablemente, sudaba frío, vomitaba cada pocas horas. Tenía alucinaciones. Mi cuerpo gritaba por las drogas con una intensidad que hacía que cada segundo fuera una tortura. Pero cada vez que sentía que iba a ceder, recordaba esos ojos de Jesús mirándome con amor infinito. Recordaba sus palabras: mi gracia es suficiente. Y de alguna forma, con Ana Paula sosteniéndome mientras temblaba, con mi madre rezando el rosario sin parar, con mis hijos trayéndome agua y limpiándome cuando vomitaba, logré sobrevivir cada día. A la segunda semana, un pastor de la Iglesia Asamblea de Deus en nuestra comunidad vino a visitarnos. Se llamaba Pastor Rogerio y alguien le había contado sobre mi testimonio. Irmão Juan, me dijo sentándose en el único banquito que teníamos, Dios hace milagros, pero también nos da herramientas. Hay un grupo de apoyo para adictos que nos reunimos los martes y jueves en la iglesia. Hombres que están pasando por lo mismo que tú. ¿Te gustaría venir? Acepté sin dudarlo, y esas reuniones se convirtieron en mi salvación después de Dios. Escuchar testimonios de otros hombres que habían superado las drogas, que habían reconstruido sus familias, me daba esperanza de que yo también podía hacerlo. Mateus enfrentaba su propia batalla. Salir del tráfico en Cidade de Deus no era como renunciar a un trabajo normal. La facción del Comando Vermelho lo veía como traición. Tuvo que ir personalmente a hablar con el gerente del tráfico en nuestra área, un tipo llamado Dinho, que era conocido por su violencia. Yo fui con él porque no iba a dejar que mi hijo enfrentara eso solo. Fue una de las conversaciones más tensas de mi vida. Dinho nos miró con ojos fríos, calculando si valía la pena matarnos ahí mismo. Tu pai voltou da morte, né? Dijo finalmente. O pessoal tá falando disso. Dizem que foi milagre. Mateus asentiu. Foi milagre mesmo. E eu quero mudar. Quero sair dessa vida antes que me matem. Houve um silêncio largo e terrível. Finalmente, Dinho esculpiu em el suelo e dijo: Você tem sorte que eu respeito a sua avó. Dona Maria sempre foi boa com a minha família. Pode sair, mas se voltar ou se falar algo para a polícia, você sabe o que acontece. Era uma ameaça velada, pero também uma liberação. Mateus comenzó un curso de electricidad en el SENAI, un centro de formación profesional que ofrecía becas para jóvenes de favela. Salía temprano cada mañana con sus cuadernos bajo el brazo y regresaba por la tarde practicando lo que había aprendido. Lo veía cambiar poco a poco. La dureza en sus ojos se suavizaba. Empezaba a sonreír de nuevo. Una noche me abrazó y me dijo: Pai, por primera vez en años tengo esperanza de tener un futuro. Lloré sobre su hombro porque sabía exactamente a qué se refería. Ana Paula también se transformó. Ya no cargaba todo el peso del mundo en sus hombros. Yo conseguí trabajo como vigilante nocturno en un estacionamiento en Barra da Tijuca. Turnos de 12 horas que eran agotadores pero honestos. No pagaban mucho. Apenas un salario mínimo y medio. Pero era dinero limpio ganado con trabajo digno. Ana Paula dejó de vender en los semáforos y comenzó a hacer tortas y dulces por encargo desde casa. Su brigadeiro se hizo famoso en la favela y pronto tenía pedidos para fiestas de cumpleaños cada fin de semana. Ver su rostro iluminarse cuando contaba el dinero que había ganado con su trabajo creativo era mejor que cualquier droga. Las niñas florecieron. Gabriela dejó de arrancarse las pestañas y volvió a estudiar seriamente. Sus calificaciones mejoraron tanto que una profesora nos llamó para decirnos que tenía potencial para conseguir una beca en una escuela privada. Lucas comenzó a hablar más, a reír, a ser el niño que debería haber sido siempre. Y Beatriz, mi pequeña Beatriz, dejó de tener pesadillas. Ahora dormía tranquila toda la noche y cuando despertaba me buscaba para abrazarme y decirme: «Te amo, papay». Nuestro barraco se transformó, aunque físicamente seguía siendo el mismo edificio humilde de ladrillos a la vista y techo de fibrocemento. Pero ahora había paz, ahora había risas, ahora teníamos una rutina de orar juntos todas las noches antes de dormir.
Mi madre ponía su imagen de Nosa Señora Aparecida en el centro y nos arrodillábamos alrededor, agradeciendo por el milagro que Dios había hecho en nuestra familia. Los vecinos empezaron a notar el cambio y algunos venían a preguntarnos qué había pasado. Compartíamos nuestro testimonio con cualquiera que quisiera escuchar. Han pasado 2 años desde esa madrugada en que morí en el hospital. 2 años desde que acepté a Cristo, no solo con palabras, sino con todo mi ser. Mi vida no es perfecta. Todavía vivimos en la favela, todavía luchamos con dinero, todavía escuchamos disparos algunas noches, pero somos una familia. Somos una familia unida que se ama y se apoya. Mateus terminó su curso y ahora trabaja como electricista ganando su propio dinero honesto. Gabriela ganó esa beca y está estudiando en una escuela privada de Barra. Lucas quiere ser doctor. Beatriz canta canciones de iglesia todo el día. Ana Paula y yo nos enamoramos de nuevo, redescubriendo el amor que el infierno había intentado destruir. Mi madre ora agradecida cada día frente a su imagen. Sus lágrimas ahora son de alegría. Este testimonio es real. Pocos viven algo así, pero esa visión sobrenatural solo ocurre una vez en la vida. No esperes, como yo esperé, hasta tocar la muerte para aceptar a Cristo. No esperes hasta que tu familia esté completamente destruida. No esperes hasta que tu corazón se detenga. Acepta a Cristo hoy mismo, ahora mismo, porque, hermanos, les digo con toda la autoridad de alguien que estuvo del otro lado, la gracia de Dios es real. Jesús es real. Su poder para restaurar familias enteras es real. Yo soy la prueba viviente de que no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuánto hayas destruido, Dios puede levantarte y transformar todo. Si estás pasando por algo similar, si las drogas te tienen atrapado, si tu familia está sufriendo, si sientes que no hay esperanza, te digo, hay esperanza. Su nombre es Jesucristo y Él está esperando que lo aceptes. Mira este video hasta el final. Comenta tu historia abajo y comparte este testimonio con alguien que necesita escucharlo. Verás el milagro suceder en tu familia también. La gracia de Dios puede entrar a tu casa hoy. Solo tienes que decir sí.